Un cordial saludo a todos mis estudiantes en noveno grado. Vamos a seguir con las temáticas de ciencias sociales. En la última guía, que fue del 16 al 23 de junio, el tema fue Colombia a inicios del siglo XX. Esas copias ante todo hablaban era pues un hecho trascendental en la historia de Colombia, que como fue la guerra de los 1000 días, y que cómo afectó ya aspectos como el económico, el político y el social. Hablamos algo sobre la administración de Rafael Reyes de 1904 a 1909, donde él proponía promover el desarrollo económico del país, pero las élites conservadoras y liberales se pusieron en contra del gobierno y él renunció. Vamos a seguir vamos para 1910. ¿Quién quedó en el poder? Vamos a poner que va a haber un movimiento político que va a se llamar el republicanismo. Ya, entonces, como les decía anteriormente, los contrincantes o los opositores de Rafael Reyes se habían unido en esa unión que se llama la Unión Republicana en 1909, y le habían hecho era como la piedra en el zapato de Rafael Reyes hasta que él renunció. Entonces esta asociación política estaba conformada por sectores del Partido Liberal y del Partido Conservador. Este partido compartía algunas ideas similares, como la de generar un clima de reconciliación entre los dos partidos. Su objetivo, de esta Unión Republicana era que la vida política del país debería estar regida por principios democráticos y republicanos, y no por autoritarismos ni dictaduras, porque hubo un momento en que Rafael Reyes tuvo una mano muy autoritaria, a tal punto que él vino y clausuró el Congreso y legislaba con una asamblea constituyente, lo que es una medida antidemocrática. Por eso el republicanismo impulsó una reforma constitucional a la Constitución de 1886 en el año de 1910. Entonces se reunieron en la Asamblea Nacional de 1910, la convocaron. Fue convocada por Ramón González Valencia, que estaba como presidente interino, esperando a que llegara el nuevo presidente. Entonces Ramón González Valencia, como les decía, asumió la presidencia y bajo la presión de los republicanos convocó a una asamblea constituyente para reformar la Constitución de 1886. Esta asamblea estuvo conformada en su mayoría por conservadores y ratificó la participación de los liberales, tanto en la rama legislativa como en la rama ejecutiva, y se redujo el periodo de 6 a 4 años y prohibió la reelección inmediata, prohibió la pena de muerte que existe en Colombia, y se nombró como presidente a Carlos Eugenio Restrepo para el periodo presidencial de 1910 a 1914. Entonces llegó Carlos Eugenio Restrepo y tenía algunas ideas similares a Rafael Reyes, como de impulsar el desarrollo económico del país. Ya impulsó la modernización y el desarrollo económico del país. Por ello pagó la deuda externa y duplicó las exportaciones. Incentivó la creación de empresas. También creó el servicio militar obligatorio. Los liberales desde el Congreso le colocaron mucha oposición al republicanismo. O sea que este movimiento político tuvo muy corta vida, de 1910 a 1914. Ya adelantó. ¿Por qué? Porque Carlos Eugenio Restrepo tenía ideas muy progresistas. Quería buscar un desarrollo económico del país, modernizar las instituciones, y mucha gente todavía sabía que en el siglo XIX habían conservadores muy estáticos y quería seguir con el status quo, que todo siguiera igual.
Entonces aquí dice, adelantó una reforma electoral en la cual la élite conservadora no estaba de acuerdo. Entonces, esos son como los hechos más importantes del gobierno de Carlos Eugenio Restrepo. Después de Carlos Eugenio Restrepo va a llegar consecutivamente José Vicente Concha de 1914 al 18. Y en el otro va a estar del 18 al 22. No terminó la fecha exacta, sino que se retiró 8 meses antes. Va a ser Marco Fidel Suárez. Primero va a ser José Vicente Concha y después va a ser Marco Fidel Suárez. Estos dos señores no van a tener las mismas ideas de Rafael Reyes y de Carlos Eugenio Restrepo, sino que volvieron a la política tradicional y paralizaron el desarrollo económico y político del país. En el tiempo de 1914 al 18 hubo una profunda crisis económica influenciada por la Primera Guerra Mundial, porque nosotros apenas estábamos creciendo como una nación industrial, no teníamos una industrialización y dependíamos mucho de las importaciones. Y también como vendíamos café, o sea que hubo un descenso de las importaciones y las exportaciones. Eso trajo un descenso económico fatal para nuestro país, que se estaba levantando de esa debacle económica a principios del siglo XX. La inversión en ferrocarriles, en vías, fue nula, no se hizo absolutamente nada. También vemos que en 1921, como les dije ahorita, faltando 8 meses, acabó Marco Fidel Suárez. La parte económica era tan tremenda que renunció faltando 8 meses. Hubo un momento que no había ni para pagarles a los funcionarios públicos de la nación. Ya. Marco Fidel Suárez tiene un lema: doctrina de la estrella polar, o mirar hacia el norte. ¿Qué pasa? De que él trató de restablecer las relaciones comerciales con los Estados Unidos, porque él veía que el desarrollo económico de nuestro país, y por eso era que fuéramos apoyados por los Estados Unidos. Pero como nuestras relaciones estaban rotas por la separación de Panamá, él va a hacer el Tratado Urrutia-Thompson, donde Estados Unidos se compromete a darle una indemnización a Colombia de 25 millones de dólares. En este gobierno de Marco Fidel Suárez también se va a caracterizar porque van a surgir en Colombia los primeros movimientos sociales, sindicatos, huelgas, y van a originar los primeros partidos de izquierda. ¿Pero por qué? Porque se están forjando las primeras industrias, y en ese momento no había una legislación laboral que protegiera los derechos de los trabajadores, y empezaron a reclamar por ellos. La naciente clase obrera. Vamos al gobierno de Peronel Ospina. Peronel Ospina volvió a retomar pues esa idea de progreso y de desarrollo económico. Entonces podemos decir que se tomaron de nuevo las ideas de Rafael Reyes y de Carlos Eugenio Restrepo, y su idea era modernizar e industrializar el país. Su lema: eficiencia y probidad. Eso decía él. Colombia recibió la indemnización del Tratado Urrutia-Thompson, 25 millones de dólares, donde Peronel Ospina lo va a invertir en darle auxilios a los pequeños agricultores, ¿ya? De café más que todo, y se aumentaron las exportaciones y el precio del café. O sea que fue una buena época. También Peronel Ospina hizo préstamos a los bancos de Wall Street, Nueva York, ¿cierto? Hizo préstamos, invirtió en buena infraestructura, en vías, más que todo en ferrocarriles, ¿ya? Y también contrató una misión alemana que se llama la misión Kemmerer, Edwin Kemmerer, ¿ya? Para estructurar el sistema financiero del país, que no lo había, ¿ya? Y se creó el Banco de la República, la Superintendencia Bancaria, la Contraloría General de la República, ¿ya? También hubo algo muy trascendental, que se hizo la primera línea de aviación comercial con los alemanes, Ciudad Colombo alemana, ¿ya?
que era a nivel del país la primera que se hizo, y era la segunda en toda América Latina, ¿ya? Primer avión la primera aerolínea comercial para llevar productos, sí, cierto, y esto también trajo progreso, porque muchos productos se podían llevar más rápidamente del interior de la costa hacia el interior y viceversa. Vemos también que se fomentó la naciente industria y la producción cafetera, como les estaba diciendo anteriormente. Y aquí también pues vamos ahora al gobierno el último de la hegemonía conservadora, que se llama, el nombre de ese presidente, Miguel Abadía Méndez, que es del 1926 a 1930. Este gobierno prácticamente fue una debacle, fue como el ultimátum de la hegemonía conservadora. Vamos a ver hechos trascendentales como la masacre de las bananeras, que Gabriel García Márquez lo menciona en su libro 100 años de soledad, ¿cierto? Que en Ciénaga Magdalena estaba la compañía multinacional Unifroid Company, y los trabajadores que estaban ahí estaban pues reclamaban por unos mejores derechos laborales, ya haciendo sindicatos, haciendo huelgas. Entonces los estadounidenses le dieron la orden a Miguel Abadía Méndez pues masacrar a este poco de gente y de colocar la excusa de que eran comunistas. Ya fueron las peores masacres que se han hecho en Colombia, y que fueron denunciadas después por Jorge Eliezer Gaitán en un discurso que el hombre hizo. También algo que pasó también muy terrible por las jornadas estudiantiles del 6 y 7 de junio de 1929, donde murió un estudiante. O sea, y también aquí hubo el punto como de ebullición de sindicatos, de huelgas, de protestas estudiantiles. O sea, se le vino el mundo encima a Miguel Abadía Méndez. La crisis del 29, ¿te acuerdas cuando lo vimos en el periodo entre guerras? También va a afectar a Colombia, va a afectarla porque se van a caer las exportaciones y las importaciones, que eran los principales ingresos de nuestro país, ¿ya? Entonces, también va a pasar de que va a haber una división entre los conservadores, ¿ya? Esto va a hacer que llegue a su fin la hegemonía conservadora. Cuando yo les hablo de hegemonía conservadora, les estoy hablando desde el periodo de 1886, desde que se hizo esa constitución, hasta 1930, porque hubo una seguidilla de presidentes conservadores, excluyendo a los liberales. Solamente de 1910 a 1914 que hubo un movimiento llamado el republicanismo, en donde se le va a dar un poco de cabida a los liberales, pero de ahí el resto no. Los conservadores son los que van a tener el poder. Entonces, miren que yo les he narrado toda esta cantidad de hechos, ¿ya? O sea que creo que del 86 al 30 vienen siendo que hay 14, casi 44 años en el poder, y entonces va a haber un cambio trascendental que va a hacer que los liberales lleguen al poder, ya que va a ser de 1930 a 1946, ¿ya? Primero va a llegar Enrique Olaya Herrera, después va a llegar Alfonso López Pumarejo, después va a llegar Santos, y Eduardo Santos se llama. Después llega otra vez Pumarejo, y no va a terminar su gobierno por problemas que vamos a ver más tarde. Va a terminar Alberto Lleras Camargo. Entonces, miren, mis estudiantes, que hemos hecho como en estas dos guías, estamos haciendo como una recopilación de los hechos históricos más importantes de las 3 primeras décadas de Colombia, de la historia de Colombia. Entonces miren que habían algunos presidentes que tenían ideas modernistas, ya, en sacar al país, o sea, sacar de ahí del atraso, llevarlo al progreso, pero habían otros que tenían las ideas todavía coloniales, querían ser el mismo status quo, ¿ya? Entonces, miren que van haciendo la industria. Ahora, por ejemplo, que entremos a República Liberal, vamos a ver que el país tiene que tomar algunas medidas por la crisis del 29
porque prácticamente la economía en el mundo se paró. Entonces hay productos que nosotros los conseguíamos a nivel exterior, ya no lo podemos conseguir porque los países europeos están en una economía de guerra y nosotros tenemos que solventar esos productos que no tenemos. Bueno, muchachos, ha sido un placer haberles hecho este video y espero que les sirva, ¿sí? Que lo vean, que lean las copias, que es muy interesante conocer la historia de nuestro país para poder entender la realidad actual. Muchas gracias.